noches. Ahí está San Expedito, nuestro santo protector, custodio de este programa, que hoy lo vamos a necesitar porque es uno de los programas que seguramente más va a atesorar usted, que es quien nos sigue, porque 4 candidatos a diputados provinciales van a expresar sus puntos de vista, sus pensamientos con una sola dirección. ¿Por qué lo tienen que votar a cada uno? ¿Por qué me tienen que votar a mí? Dirá cada uno. La mecánica va a ser 3 minutos de exposición. Después vendremos con 3 minutos de síntesis, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta 3 minutos de cierre. Nosotros habíamos invitado al candidato a primer diputado por el Frente Chaco Merece Más, Gustavo Ferrer. Se excusó, respetuosamente nos dijo que no podía venir porque tenía obligaciones anticipadas. También invitamos al candidato a primer diputado, el doctor Antonio Carimpeche, de Cambiemos. Ni siquiera nos contestó. Y estamos acá, por supuesto, con el doctor José Sánchez, Germán Vittel, Luis Cabrera y Aurelio Díaz. Y realmente el aporte que podemos hacer desde Péndulo, un programa que tiene 32 años ininterrumpido en el aire, hemos pasado por muchos gobiernos, hemos soportado también muchas presiones y nos place que hoy 4 voces distintas, que incluso 2 de ellas no pudieron acceder al debate, tanto en Castelli como aquí en Resistencia, manera insólita, porque si la ley de las PASO permite que atraviesen esa prueba con el 0,75, ¿cómo es posible que para el debate los tengan que ponerle una valla con el 3%? No se entiende. Bueno, a ver, a los políticos no se lo entiende hoy en día. Pero este no es el tema de discusión de hoy. Vamos ya, porque esto es importante. Voy a ir presentando a cada uno y va a tener sus 3 minutos cronometrados. Ellos son los que van a hablar. Doctor José Sánchez, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tonino? Un saludo para vos y toda la audiencia. Tus 3 minutos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la posibilidad que nos brindás de poder expresarnos. Tocaste un tema que nosotros lo venimos planteando incluso antes de las elecciones PASO. La ciudadanía tiene el derecho, así como nosotros como candidatos tenemos también el derecho de expresar nuestros puntos de vista. Entonces nos parece elemental modificar esa normativa, que si bien es muy buena porque permite en alguna instancia escuchar a los candidatos, genera un dejo de desigualdad, porque si nosotros, como vos decís, pasamos ese porcentaje de las PASO, creo que la ciudadanía debe tener el derecho de escucharnos a todos, pero lo venimos diciendo antes de las PASO, no después, y porque no llegamos al mínimo ese. Así que desde este sentido, el doble agradecimiento. Bueno, para decirle a la gente, miren, nosotros venimos diciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia del Chaco que le pidieron en alguna oportunidad que voten con el corazón. Le pusieron un hermoso corazón rojo, llamativo, y cuando recibieron la boleta de la luz, le metieron un infarto al corazón. Después vinieron otros que le ofrecieron el cambio, el gran cambio que se avecinaba. Y resulta que hoy estamos viviendo uno de los peores flagelos inflacionarios de los últimos tiempos. La gente no le alcanza para vivir, no le alcanza, no llega a fin de mes. Entonces, creo que debemos empezar a pensar en votar con la cabeza. Y cuando uno pregunta en general cuáles son los requisitos para votar, le dicen el documento de identidad. Yo creo que hay que agregar otro requisito más. Y esto le pido a la ciudadanía
con toda humildad, que agregue un requisito más, que lleve el documento, pero además que lleve memoria. Que lleve memoria porque han venido en este último tiempo sistemáticamente prometiendo mejor educación, más salud, más trabajo. Han venido prometiendo cambiemos, a partir de ahora empieza una verdadera historia nueva y seguimos exactamente igual. ¿Por qué deberíamos creer ahora que esta es la oportunidad si algunos están gobernando a nivel nacional y otros a nivel provincial? Entonces, nosotros le venimos a pedir con total humildad una oportunidad. La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco necesita 30 segundos. Necesita un cimbronazo para darse cuenta de que no están haciendo bien las cosas para la sociedad. Se han olvidado, empezaron a ser empleados privilegiados del Estado respondiendo a su jefe político o respondiendo a su gobierno, y se han olvidado de la gente. Debemos empezar los diputados, o deben empezar los diputados que lleguen, a empezar a pensar en la gente, a no olvidarse que son los representantes del pueblo y no de sus líderes políticos. Y para eso no hay ninguna duda que hay que concluir con la reelección indefinida, y eso en el próximo bloque seguramente lo podré explicar. Germán Víter, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Tonino. Agradecido por tus 3 minutos. La deferencia de habernos invitado. Nosotros somos el Frente Grande, la lista 41, un frente político que está integrado por quienes integran ese partido político, compañeros del Frente Grande, pero además hay justicialistas, hay peronistas, hay gente del Partido Comunista como Toto Galván, que es un productor agropecuario de Saspeña, miembro también de la CTA, hay sectores sindicales, hay sectores de radicalismo popular, como Hernán Cirabolo, que es candidato a diputado nuestro también y que se referencia con Leandro Santoro y con Leopoldo Moró. O sea, hemos conformado un frente político y social. Hay compañeros de diversidad de género, como Úrsula Jimena Zavarese. Creemos que es un espacio de centro-izquierda que reivindica el proyecto nacional y popular que encarnó Néstor y Cristina Kirchner, que cada día es más añorado y valorado por la población, porque es la cara opuesta a estas políticas de ajuste del macrismo. Yo celebro que José Sánchez ahora vislumbre lo que están significando estas políticas, pero también quiero recordar que lamentablemente el Frente Renovador acompañó desde lo legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación, votando leyes que significaron la aplicación de estas políticas. Entonces, creo que tenemos que ser coherentes. Nosotros mantenemos una diferencia fundamental con el Chaco Merece Más, que es que no vemos la voluntad política en la decisión, ni en lo discursivo, ni tampoco en lo práctico por parte de Domingo Pepo, de enfrentar estas políticas, y creemos que hay que enfrentarla porque no tenemos otro camino. Cuando Cristina dice tenemos que tratar de ir a un voto de autodefensa, claramente que está diciendo que tenemos que tratar de votar propuestas que sean opositoras reales a este proyecto. Creemos que en esto no hay medias tintas, no debe haber doble discurso, porque los resultados están a la vista: cierre de fábricas, desocupación, quita de derechos, de pensiones. Seguramente después de octubre, si no se votan listas opositoras, van a venir con la profundización del ajuste. Ellos han dicho que este reajuste en lo que es energía, gas y electricidad fundamentalmente ha sido gradual. Imagínense si hubiese sido de tarifa plena como ellos pretenden, lo que hubiese sido. Van a ir por el empleo público, consideran que 1 millón de empleos públicos sobran, van a ir por leyes de flexibilización laboral. Hoy leía un reportaje que de Ayala dice que tenemos que replantear, modificar nuestras leyes laborales porque se nos van las empresas. O sea, que nos quieren retrotraer al año anterior a 1943, a condiciones salariales de Asia, de China. Realmente una locura lo que está pasando en el país. Así que nosotros decididamente somos opositores, somos kirchneristas, y así nos presentamos sin dobleces frente a la sociedad, y esperamos que nos acompañen en esta propuesta política que ha significado 12 años de crecimiento e inclusión social, como fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Luis Cabrera, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas Tus 3 noches, minutos. Bueno, nada, yo no voy a hacer un largo relato histórico de recursos de la vieja política, que realmente lo que hemos podido, porque en definitiva hemos podido recolectar en nuestras visitas a las distintas localidades de la provincia, que si hay algo de lo que la gente está cansada, de estas peleas estériles,
que estuviste con fulano, que estuviste con mengano, en fin. Nosotros, lo nuestro es las propuestas, o sea, son las propuestas. Hemos desarrollado una plataforma legislativa absolutamente realizable, lo decimos en todos lados, integral, porque aborda las distintas temáticas de las preocupaciones ciudadanas, pero también integradora porque nosotros creemos en una política más participativa. Nosotros creemos que, a pesar de que tenemos más de 200 años de historia como nación, creemos que realmente sigue siendo una materia pendiente la República, y en eso de revitalizar la República necesitamos revitalizar el rol del Poder Legislativo en materia de construcción y diseño y control de las políticas públicas. Hoy el Poder Legislativo tiene un rol empobrecido, en el caso de la provincia, con una preponderancia en los caprichos que se ve en la ejecución de las políticas de quien esté en el Poder Ejecutivo. Esto no es de este gobierno, es desde siempre. Y en ese sentido habrá habido gobiernos o poderes ejecutivos más medidos que otros. Este es un gobierno que en sus caprichos es desmedido, que en gran medida no escucha y que necesita que alguien le ponga límites. En ese sentido nosotros creemos que hay que avanzar en los consensos. No es cierto eso que se dice, que necesitan las mayorías automáticas para ejecutar su política. Eso es cierto en la medida en que ellos estén dispuestos a imponer sus caprichos. Yo creo que en esta mesa inclusive hay otro de los aspectos que va en fundamento de esto que estoy diciendo, de imponer los caprichos, tienen que ver con que las fuerzas dominantes no están sentadas en esta mesa discutiendo. Como te dijeron, seguramente tendrán algo más importante que explicarle a los ciudadanos qué es lo que quieren hacer en la Cámara de Diputados. Seguramente ese es el valor que le dan a los ciudadanos. Entonces, esa es nuestra preocupación, es a ellos a quien queremos representar. Creemos que la política ya no tiene que ver ni con ningún personalismo. Yo no quiero herir susceptibilidades, pero creemos que la política es los tiempos de la nueva política tienen que ver con construcciones colectivas, con 30 consenso. segundos. En ese sentido, las democracias y las repúblicas vinieron al mundo para derrocar las tiranías monárquicas, y en ese sentido es lo que nosotros queremos construir: democracia, república y participación ciudadana, a partir de una plataforma con 2 etapas y 5 ejes en la segunda etapa, donde la primera etapa es revitalizar el rol del Poder Legislativo como órgano de control y ejecución de política. Aurelio Díaz, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Tonino. Buenas noches a tu audiencia. Tus 3 minutos. Bueno, el eje central nuestro es una coherencia que este partido, el Partido Obrero, lo viene llevando hace rato. Es un problema de clase. Acá, por ejemplo, se habla de la grieta, se habla de oposición y oficialismo. Y, por ejemplo, ante una realidad objetiva de los compañeros que ganan salarios miserables, de los compañeros que están trabajando en negro, de los compañeros que trabajan en pésimas condiciones de trabajo, ahí no hay grieta entre ellos, porque a ojo vista, desde el entrismo que hizo el liberalismo con el Partido Justicialista, con Menem a la cabeza, y el entrismo que hoy hizo Macri dentro del radicalismo, las condiciones de los trabajadores se fue a pique. Y acá en la provincia tenemos, por ejemplo, de 1 millón de habitantes, 500.000 de personas que viven del asistencialismo del Estado. Es feroz eso. Vamos en una línea decreciente como provincia. No estamos en el periodo del cooperativismo donde hizo una pieza fundante del Chaco, digamos, pujante, que avanzaba. Y en ese sentido nosotros vemos que los distintos partidos que nos han gobernado siempre te presentan: hicimos 25 escuelas, hicimos 50 hospitales, hicimos tantos kilómetros de ruta, hicimos puentes, hicimos cloacas, etc. ¿Y el trabajador? ¿El salario del trabajador? ¿Las condiciones del mundo del trabajo? Va cada vez más para abajo. Entonces nosotros
llamamos a votar al Partido Obrero porque es realmente, en la grieta esa, la oposición y la representación de los 14 millones de habitantes y de los miles de trabajadores desocupados acá en la provincia del Chaco. Permanentemente estamos al frente de la lucha de los que quieren pasar a planta, de los compañeros que están precarizados, de estos 4 compañeros que murieron en Samep, de el muerto que tiene Cipollini en Sespeña, nosotros, digamos, repudiamos terriblemente los móviles contra la garroteada que le dio la UCR a los docentes y a los pobladores de Vilela. Entonces llamamos a votar al Partido Obrero. Defendemos a esta clase trabajadora. Y hay recursos, hay medios. Acá se cierra una fábrica delante de la nariz del primer candidato a diputado del peronismo. Fábrica que tiene una relación estrecha con la producción primaria, que es el algodón. Terminó tu tiempo. Entonces creemos que hay salida acá. Salida de esta situación. Y está el recurso humano, que son los trabajadores, que hay que mejorar su nivel de vida y sus condiciones de trabajo. Esa es la propuesta que lleva el Partido Obrero. Vamos a arrancar de nuevo, José. Sí, bueno, 3 minutos. Yo la verdad que quería debatir alguna propuesta, pero no puedo dejar pasar la referencia que hizo Germán. No vine a chicanear a nadie, pero simplemente quiero recordar que el Frente Renovador, encabezado por Sergio Massa a nivel nacional, frenó muchas políticas nacionales que iban a ser implementadas, colaboró en la elaboración de muchos decretos pensando en las provincias, pero además no se puede livianamente decir que nosotros hemos apoyado las políticas, porque en definitiva esa famosa grieta que marcaba la diferencia entre el pasado de la corrupción y el presente del ajuste se cierra inmediatamente, y el pasado de la corrupción y el presente del ajuste se votaron un aumento salarial en la Cámara de Diputados de la Nación en conjunto. Se olvidaron de que son oposición enfrentada, votaron la misma ley. Cuando hubo que presentarse a debatir sobre la eliminación de los fueros, que para mí se llama dispensa en el orden constitucional de los fueros, tampoco asistieron, ni el pasado de la corrupción ni el presente del ajuste asistieron. Entonces no hay esa diferenciación. En ese momento se olvidaron, como dice Germán, de que el Frente Renovador apoyó. La verdad que kirchnerismo y partido gobernante han actuado en conjunto en esas cosas. Pero eso, fuera de eso, yo creo que concuerdo en que hay que darle credibilidad a la clase dirigencial política, que la ha perdido. ¿Cómo se comienza? Y debemos concluir con las reelecciones indefinidas. Es imprescindible aprobar la ley que elimine las reelecciones indefinidas. Si para eso hay que modificar la Constitución, porque la Constitución que dice, en el caso de los intendentes, serán elegidos por su cargo por 4 años y podrán ser reelectos. No podemos tener intendentes que llevan 30 años y se creen los dueños de los pueblos, como legisladores que llevan 14 o 20 años y se creen dueños de su banca. Pero además hay que acompañar con una rendición de cuentas. La sociedad debe saber qué hacen los diputados. Eso le va a dar credibilidad e institucionalidad. Hoy se van diputados de un partido, viene su esposa. Se va uno, viene la hermana. Y se van sin que nosotros sepamos qué hacen. Hay que obligar a que al finalizar el mandato legislativo de cada año se rinda cuenta de lo que hace. ¿Cuántos proyectos se presentaron para la gente? ¿Cuántas resoluciones que hagan? O si no, vamos a terminar firmando resolución del Chavo, el profesor Quirafale y de todo eso. 30 segundos. De todo eso que hemos venido escuchando. Entonces, si le queremos devolver credibilidad a la clase dirigencial política, tenemos que dejar de votar reelecciones indefinidas, porque empezamos a responder a aquellos que tienen la lapicera para anotar después el nombrecito para la reelección, en lugar de pensar en la gente. Los legisladores han dejado de ser representantes de la gente para pasar a ser representantes de cada uno de sus jefes políticos, y por eso se han olvidado. Entonces, si queremos devolverle credibilidad a la clase dirigencial política, debemos saber que debemos estar 4 años e irnos a nuestra casa y esperar un mandato más para volver. Esa es una de nuestras propuestas. Germán. Sí, yo no quería tocarlo en lo personal a José Sánchez. Los dos venimos del peronismo. José
es peronista y además un amigo. Pero hizo una referencia concreta a la actitud que tiene el Frente Renovador, que hace oficialismo, o sea, por ahí plantea algunas cosas que hacen la oposición y después termina votando con el oficialismo. Eso son realidades legislativas. Pero, no, el problema que tuvimos nosotros es que tenemos muchos traidores. Ese es el problema que ha habido en el Congreso de la Nación, donde muchos han traicionado el proyecto de Cristina Fernández. No me hago cargo el tema de lo que a veces se plantea, de que el pasado, nosotros, digamos, el kirchnerismo es la corrupción, porque últimamente se ha instalado, te condenan mediáticamente, después si la justicia falla y te declara inocente, ya la sociedad, los medios te condenaron y dicen, no, seguramente arreglaron con el juez. O sea, estamos en un camino de lo institucional muy peligroso en el país. Pero volviendo a cosas, digamos, más importantes. Yo coincido con Aurelio que me preocupa la situación de los trabajadores, pero me preocupa que no solamente mejores salarios y mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Quiero o sueño con un país donde no retrocedamos en las leyes conquistadas, pero avancemos en cosas que lo tenemos en la Constitución y nunca se aplicó, que es el control de la clase trabajadora en las direcciones de la empresa, control de la producción y participación en las ganancias. Añoro algún día un país donde la distribución de lo que es el Producto Bruto Interno de la Nación, los trabajadores participen en el 50% y quizás más, porque todos sabemos, digamos, que el capital no es otra cosa que trabajo humano acumulado, así que yo quiero ir por más. Desde el peronismo planteo una participación más ambiciosa para la clase trabajadora. Este proyecto de Cambiemos, esto que significó la estafa electoral más grande que tuvo el país, que prometió pobreza cero y todo lo que la gente sabe, tiene que tener su correlato en la sanción que la ciudadanía da cuando va y vota. Por eso yo digo que en vez de enojarse los chaqueños y no ir a votar porque se sintieron estafados y traicionados, que vayan y voten lista opositora, pero que vean realmente quiénes son las oposiciones, la oposición al proyecto liberal, a este proyecto que vos sabés aquí, Antonino, que es el viejo anhelo del conservadurismo argentino, un país agroexportador e importador en materia de productos elaborados. A eso no quiere 30 llevar, segundos. A eso no quiere llevar a retroceder a las políticas conservadoras anteriores a 1943. Un país para la Pampa Húmeda, para Santa Fe, para Córdoba y el resto del país, solamente miseria y desolación. Nosotros no queremos eso y por eso queremos llegar a la Cámara de Diputados, porque soñamos con un Chaco agroindustrial, nos están quitando la posibilidad, vos sabés muy bien que nos sacaron la posibilidad de energía barata con el tema del gas, que lo vamos a ver pasar nomás de largo acá, con la posibilidad de desarrollar nuestro puerto Barranquera, 450 millones que terminó están su tiempo. asignados, el verano carga y demás. Luis Cabrera. Bueno, después de la pelea de la parejita, no querían pelear, pero pelean. Yo me quedo en las propuestas y creo que toda crisis siempre es una oportunidad de desarrollo. Entonces, en ese sentido, ustedes van a ver a lo largo de esta mesa que tenemos puntos en común. Tendremos otras diferencias, pero aquí en esta mesa hay una posibilidad de construir realmente políticas distintas. Yo creo que en esta mesa no hay nadie que esté en desacuerdo con terminar con las reelecciones indefinidas, no solamente para todos los cargos electivos, sino también para las representaciones sindicales. Esto de los intendentes que están hace 30 o 40 años lo he padecido en carne propia en los últimos días, en Las Palmas, en Macayé, en Pinedo. Entonces, y lo hemos denunciado públicamente. Ahora, esto se cambia a partir del voto y a partir de votar distinto. Está claro, y vuelvo a ratificar esto de derrocar definitivamente y para siempre el tema de las tiranías. Y esto se confirma este tema de las tiranías se confirma cuando hay sectores políticos que le juran y perjuran lealtad a una persona. Yo tengo 35 años y le he jurado únicamente lealtad a mis padres, porque le he jurado lealtad a la patria, que no es otra cosa que el lugar donde descansan los padres, mi padre y los padres de nuestros padres, y a nadie más. Entonces, en ese sentido, creo que de alguna vez por todas, ese tema de la lealtad y de los traidores, de una vez por todas tiene que ser de cara al ciudadano y no de cara a los personalismos. En ese sentido, nuestra primera etapa tiene que ver con refuncionalizar un proyecto colectivo de legislatura, ¿sí?, que funcione en consensos y no en imposición, que no apriete con el presupuesto,
que tenga una determinación, un rol determinante en el diseño de las políticas públicas, y yo adhiero a eso que dice Germán, porque nosotros también abonamos la idea legislativa de desarrollar una política diferenciada, un esquema diferenciado, no solamente en materia productiva, sino también acompañar a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros queremos el Estatuto Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa, que en definitiva es la base de toda economía. Nosotros queremos una ley de protección de menores, pero para todo eso es necesario refuncionalizar el poder legislativo, hacerlo más participativo, que el ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil participen en el diseño de las políticas públicas. Para eso es necesario terminar con la reelección indefinida. Tender puentes de participación, generar observatorios en las distintas materias que garanticen la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, como te decía, en el diseño de las políticas. Yo creo que hay muchos puntos de coincidencia entre estos partidos y en definitiva eso también demuestra por qué se niegan al debate y a la renovación de la política a partir del cambio en el sistema electoral, ¿no? Aurelio Díaz, tus 3 minutos. Bueno, una modificación, digamos, de una situación no se va a dar en discusión en la Cámara de Diputados. Acá vemos que son violadores seriales de estos dos partidos que nos gobiernan. El 14 bis habla del salario igual a la canasta familiar, el reparto de los excedentes de una empresa. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos bastante clasistas y que aparece como un programa sindical lo que estamos planteando, un salario igual a la canasta familiar, más salario para los jubilados, etcétera, condiciones de trabajo, vemos que estos dos partidos hace años han violado totalmente este 14 bis y hacen leyes en contra de eso. Entonces la salida que nosotros proponemos y llamamos al pueblo a la movilización, a tener un estado de conciencia. En general de acá se salió enfrentando los monopolios con grandes movilizaciones, el Cordobazo, la lucha de los talleres de Kriega y Bacena, donde se arrancaron con leyes que comenzaron a favorecer a los trabajadores. Insisto con los trabajadores porque este interrogante le voy a hacer a las capas medias para arriba, a los empresarios. ¿Cuándo ganan más plata ustedes? ¿Cuando tienen un trabajador blanqueado, con salarios dignos? ¿O cuando tiene un trabajador en negro, con salarios miserables? ¿Cuándo le entra más plata a la caja? Le digo a la otra clase. Lógicamente me van a responder que cuando tiene salarios dignos. El mercado interno lo conformamos nosotros, los trabajadores, los consumidores. No vienen de la China, la India, Japón a comprar acá. Entonces creo que tenemos que ponernos de acuerdo en esta lucha frontal, porque el recurso en la Argentina, uno, desde que se levanta hasta que se acuesta está pagando impuestos. Recursos sobran, desde que nace hasta que muere. Cuando nace se compra el pañal y tenés el 21%. Cuando muere compra un cajón, el 21% para el Estado. Recursos sobran acá. Lo que pasa es que ese recurso en manos de estos partidos se direccionan los presupuestos, todo para las clases más pudientes. Y para el resto de palo. Así que, por ejemplo, este gobierno lo primero que comenzó fue con sacarle los impuestos a los ojeros, a las mineras, no cobrarle los impuestos a los bancos, a las petroleras, y al pueblo le encaja tarifazo, impuestazo. Entonces es hora de comprender que a estos gobiernos no se le cayó un centavo para aumento de salario de los trabajadores de motus propio. Entonces lo único que se le arrancó, y saben los estatales, saben los docentes, saben el pueblo trabajador, fue con la movilización. A eso llamamos, y esa es la propuesta del Partido Obrero. Me voy a ir a la pausa. La verdad que a mí que me gusta hablar, tuve que tomarme una pastilla para no hablar, pero sinceramente me voy regocijado a la pausa porque escuché algo distinto aquí. Realmente no fue en vano y Dios sabe por qué hace las cosas. Hoy está aquí políticamente la minoría, pero que
qué lindo aire fresco, qué oxígeno sería para el sistema parlamentario chaqueño que esta minoría sea mañana actor en mayoría. La pausa y venimos a hacer el cierre en cada una de las opiniones.